Lo decíamos al principio del programa, claramente uno de los temas de la agenda periodística del día tiene que ver con este proyecto de ley que quiere impulsar el gobierno para recortar las jubilaciones de privilegio para jueces fundamentalmente y diplomáticos de carrera. A propósito de eso, hace unos minutos terminó una reunión que hubo frente al Congreso con representantes de la oposición, el Poder Legislativo, para poder, bueno, tener una visión conjunta, ya que el día miércoles, es decir, mañana empiezan los debates en las comisiones y recién llegado de esa reunión está el diputado Pablo Tonelli. Gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, la primera pregunta es preguntarle qué resultado tuvo la reunión, qué conclusiones pudieron sacar. Bueno, nosotros tenemos algunas certezas y también tenemos algunas dudas y hasta algunas diferencias. Hoy la reunión fue de los tres bloques que conforman Juntos por el Cambio, es decir, el radicalismo, el PRO y la coalición cívica. Nosotros estamos de acuerdo en que el régimen jubilatorio de los jueces y de los diplomáticos requiere algunas modificaciones. Por ejemplo, estamos de acuerdo en aumentar la edad a 65 años, hoy 60 años parece una edad muy temprana para jubilarse. Estamos de acuerdo en aumentar el aporte. Estamos de acuerdo en aumentar un poco las exigencias a la hora de determinar el haber jubilatorio. Ahora, tenemos una gran preocupación que es la posibilidad de un éxodo masivo de jueces en la justicia, de un vaciamiento del Poder Judicial. Entonces, tenemos la idea de proponer algunas cláusulas de transición que eviten ese éxodo masivo de manera tal que quienes hoy en día ya han cumplido los requisitos para jubilarse, aunque no hayan obtenido la jubilación, conserven el derecho a jubilarse bajo el régimen que está vigente. Eso evitaría que muchos jueces que están en condiciones de jubilarse se jubilen ahora de manera inmediata para evitar caer en el nuevo régimen, que sería mucho menos beneficioso que el actual. ¿Cómo podría ser ese éxodo masivo? O sea, ¿de qué podríamos estar hablando? Bueno, las cifras son más o menos las siguientes. Tenemos que partir de la base de que los cargos de jueces en el Poder Judicial de la Nación, entre jueces nacionales y federales, son un poquito menos de 1000. Apenitas un poco menos de 1000. Hoy en día hay unas 251, 252 vacantes que son producto de la falta de otorgamiento de acuerdos que el Senado hizo durante todo 2019. Si ustedes se acuerdan, la mayoría peronista del Senado, a partir de abril del año pasado, dijo no damos más acuerdo porque puede que la elección la ganemos nosotros y vamos a ver a quién elegimos. Eso generó que hoy en día en el Poder Judicial haya 250 vacantes. A su vez, la cantidad de jueces que hoy están en condiciones de jubilarse con el régimen vigente y que podrían optar por hacerlo, por renunciar para no perder ese beneficio, es un poquito superior a 250 también. De modo que si todos esos jueces se fueran, lo cual es poco probable, pero un número alto puede ocurrir, estamos hablando de unas 500 vacantes en la justicia, que son más de la mitad. Eso implicaría posiblemente un colapso de la justicia, una falta de funcionamiento, porque no habría modo... No, y además algo grave, Federico, que tiene que ver con la concentración de poder. Si hay menos jueces, va a haber más concentración de justicia en menos personas. Sí, porque esos jueces que queden van a tener que subrogar a los que falten. Claro, pero si uno tuviera un pensamiento un poquito malicioso, pues es que yo soy escritor y los escritores todo el tiempo estamos pensando tramas y argumentos. Pregunto, ¿no será que al gobierno le conviene generar este éxodo y quedarse, digamos, con todos estos lugares vacantes para poner jueces amigos? No lo sé. Bueno, yo eso lo contesto rápidamente. Yo personalmente creo que hay un avance del Poder Ejecutivo, del gobierno, sobre el Poder Judicial. Y en eso sumo el video del presidente, en el que hablaba del lawfare y la violación de los derechos humanos, que me pareció espantoso, el proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, el proyecto de ley de 5 senadoras para evitar las prisiones preventivas cuando los medios han dado cuenta de las noticias, este proyecto para reducir drásticamente las jubilaciones y limitarlas de una manera exagerada, a mi modo de ver. Es decir, veo una suma de acciones de parte del gobierno que van sobre el Poder Judicial, sobre la independencia y sobre la autonomía del Poder Judicial y sobre la tranquilidad de los jueces para fallar
a conciencia y según el derecho vigente. Igual, de modo que es preocupante el tema. Claro. llegamos, digamos, con el tema de la justicia, la gran pregunta que siempre me hago es, ¿llegamos alguna vez a la independencia del Poder Judicial? ¿Tuvimos alguna vez la independencia del Poder Judicial? Yo creo, sinceramente, que en el anterior gobierno, en el gobierno del presidente Macri, se respetó la independencia de la justicia. No se ejercieron presiones sobre los Me voy jueces. más atrás, desde, No se hicieron- desde la No, vuelta a la no. democracia, ¿no? Directamente, o sea, teniendo en cuenta todos los gobiernos. Siempre partamos de la base de que siempre va a haber algún juez que presta sus oídos al poder de turno y quiere ser complaciente o condescendiente. Es difícil de evitar eso, que haya 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ha habido épocas de mayor independencia y épocas de menor independencia. Yo creo que el kirchnerismo, en su versión anterior, fue una de las épocas en las que menor independencia hubo del Poder Judicial y más presión se ejerció sobre los jueces. Así como también digo que en el gobierno anterior, inmediatamente anterior, el del presidente Macri, me parece que hubo más respeto a la autonomía y a la independencia de la justicia. Ahora, con estas cosas que está proponiendo el gobierno, nos alejamos cada vez más de esa independencia y de esa autonomía plena de la justicia. Porque yo me temo además que si el régimen jubilatorio que propone el gobierno es aprobado, con lo cual se produce una enorme disminución en la calidad de ese régimen jubilatorio, quienes accedan a la judicatura, bueno, ya no van a ser candidatos de tan altas calificaciones o de tan altos valores como a lo mejor los que hoy en día intentan acceder al Poder Judicial, porque ya no va a ser tan atractivo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, es un poder que tiene que ser independiente, es un poder al que la Constitución ha rodeado de algunas consideraciones. Por lo pronto, los jueces son los únicos funcionarios que para ser designados tienen primero que aprobar severos y difíciles exámenes en el Consejo de la Magistratura, después recibir el acuerdo del Senado. Es decir, no hay ningún funcionario del Estado que tenga un procedimiento de designación tan exigente como el de los jueces. A su vez, la Constitución les ha asegurado la estabilidad, no pueden ser removidos, no pueden ser echados, sino mediante un procedimiento de juicio político. Les ha asegurado la intangibilidad de su remuneración para que no se los pueda presionar subiendo o bajando sus remuneraciones. Bueno, todo esto también, según ha dicho la Corte Suprema, se traslada al régimen jubilatorio, que tiene que ser una consecuencia del régimen remuneratorio y de estas condiciones particulares que tienen los jueces. Lo cual no quiere decir, insisto, que no haya algunas modificaciones que a esta altura son necesarias. La edad, por ejemplo, 60 años hoy en día es una edad muy temprana. ¿En qué puntos están de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo en la edad, elevarla a 65 años, en elevar el aporte, en elevar un poco los requisitos referidos al cargo sobre el cual se computa la jubilación. Porque, por ejemplo, hoy en día la jubilación se determina sobre la base de la remuneración percibida en el último cargo. En el último sueldo. En el último sueldo. Pero no importa si ese último sueldo en ese cargo el juez lo ha desempeñado una semana o 10 años. Bueno, nosotros proponemos que se compute sobre el último sueldo, pero a condición de que haya sido desempeñado durante, pongamos, 5 años. Y si no se lo desempeñó 5 años, bueno, el anterior cargo que se haya desempeñado durante 5 años. Bueno, en ese tipo de cosas estamos de acuerdo. Yo personalmente he propuesto que los pasivos, ya sean jubilados o pensionados, que dejan de hacer el aporte previsional, hoy es del 12, el gobierno propone que sea del 18, hagan en cambio un aporte solidario del 3%. Bueno, eso los magistrados lo aceptan, esas son cosas con las que estamos de acuerdo. Ahora, el proyecto del Poder Ejecutivo propone que a la hora de determinar el haber jubilatorio no se lo haga de acuerdo con el último cargo, sino con un promedio de los últimos 10 años, lo cual reduce muchísimo el haber jubilatorio. Más en una economía como la Argentina. Claro, y si a eso se le agrega que el Poder Ejecutivo propone suprimir la movilidad actual, que es la movilidad de los cargos de quienes están en actividad, por la movilidad del régimen general, entonces las condiciones se tornan muy desfavorables. Y ellos están sacando del cálculo más o menos que es un 40-50%. Sí, pero el eso cálculo que sacan ellos, ¿no? Es un 50 o 60% al inicio.
Pero al cabo de unos pocos años, si la movilidad es la del régimen general, que para este mes de marzo se anunció del 2,3%, imagínense, en muy poquito tiempo, esa jubilación se desvanece, se licúa y ya no tiene ese efecto que tiene hoy en día. Sí, a mí lo que me preocupa profundamente, tomando lo que dijo al principio, es este avance del gobierno, en principio sobre el Poder Judicial, pero uno ve este afán de avanzar sobre todas las áreas que puede. Pero hay una que a mí me preocupa particularmente, y aprovecho que estoy con usted conversando, y es esto que se empezó a escuchar, lo habíamos dicho, no bien asumió este gobierno, que el peronismo tiene una particular habilidad para ocupar todo el escenario. Quiero decir, para hacer el gobierno, pero también para hacer la oposición. Esto lo hemos visto en los 70s, hemos visto estas polémicas, muchas veces artificiales, y ahora vemos estas discusiones, ¿no?, entre albertistas y cristinistas, que no sabemos, digo, cuánto de mise-en-scène puede tener. Ahora, cuidado con esto, porque, como ahora sí vienen señalando, digamos, muchos analistas, esto podría llevar al gobierno a ocupar incluso el lugar de la oposición. Entonces, yo lo que quiero saber es la oposición, qué medidas se está tomando, cómo se está perfilando para pararse, digo, desde un lugar de poder y desde el lugar que le corresponde a la oposición, que es tan importante como el gobierno. Bueno, en primer lugar, manteniéndonos muy atentos, lo más atentos posible a este tipo de iniciativas del gobierno y sobre todo, como dije antes, a no analizarlas individualmente, sino en la generalidad de lo que nos está proponiendo el gobierno. Es decir, y yo insisto, no podemos analizar la propuesta de modificación al régimen jubilatorio de los jueces si no tenemos en cuenta la propuesta de intervenir el Poder Judicial de Jujuy, la propuesta de modificar el régimen de las prisiones preventivas, lo que ha dicho el presidente de Lofer, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, bueno, explicando esto a la población, a la ciudadanía, para que se comprendan las implicancias. Por ejemplo, es muy importante, esto que yo decía antes, en el sentido de que se comprenda que este régimen jubilatorio que propone el gobierno, en caso de ser aprobado, puede conducir a un éxodo en el Poder Judicial. ¿Qué consecuencias puede tener el éxodo en el Poder Judicial? Sin perjuicio de las que van a afectar a todo el mundo en su vida diaria, en la medida que tenga algo que resolver la justicia. Pero puede ser que las causas de corrupción no avancen nunca. Ya hay 2 jueces que integran un tribunal oral federal de los que tiene que juzgar causas de corrupción y que han renunciado. demás. No va a haber modo de integrar los tribunales, los juicios no se van a poder realizar, las causas van a prescribir y todo lo que se ha hecho con tanto esfuerzo de tantos buenos magistrados va a quedar en nada y los delincuentes van a seguir sueltos y disfrutando de andar libres por la vida porque no va a haber modo de juzgarlos. Bueno, estas son las cosas que hay que tener en cuenta y la gravedad de lo que está en juego. No está en juego si los jueces van a ganar un poco más o un poco menos de jubilados. Está en juego el funcionamiento de la justicia. Está en juego que los ciudadanos podamos acudir a la justicia y la justicia nos escuche, nos atienda y nos resuelva los planteos y los problemas en tiempo oportuno. Es lo más difícil en la Argentina. La última tiene que ver con si piensa que esta semana ya se puede tratar en el recinto. Bueno, la intención del oficialismo es mañana dictaminar el proyecto en un plenario de comisiones que ya está citado para las 2:30 de la tarde, para las comisiones de previsión social y de presupuesto, y la intención del oficialismo es tratarlo en el recinto de diputados el jueves, con lo cual el jueves el proyecto podría tener la media sanción de diputados, en un trámite absolutamente innecesario en cuanto a... Nosotros hemos pedido informes actuariales, hemos pedido informes estadísticos, hemos pedido una serie de informes para ver los números, entre otras cosas. Nada de eso tenemos, nada de eso se nos ha facilitado. Hubiéramos querido, o queremos todavía, debatir el proyecto con otros tiempos y con otras posibilidades, porque, insisto, es mucho lo que está en juego y muy trascendente. Tonelli, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Palabra de Ley.